Por favor. Tenés eso y ¿sabés qué tenés también? ¿Qué? Un ¿qué onda con? En Yafue nos preguntamos, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda con...? la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? Efectivamente tenemos un ¿qué onda con? Y hoy nos preguntamos ¿qué onda con el Ku Klux Klan? Desde la semana pasada que lo estoy esperando, Sí, lo prometí sí, es deuda. pero no había tiempo. Es más, hoy tampoco tengo mucho tiempo, Sí, pero lo voy a hacer a las recontra sí. chapas No, porque no, ya no no. daba seguir demorándolo. Lo quiero. Bueno, lo tenés, amiga, lo querés, lo tenés. Bueno, y uno dale. se preguntará, ¿no? ¿Qué tema de actualidad que tocan estos chiques? ¿Qué bien, están en la ola de la actualidad. El Ku Klux Klan es algo que está muy en boga ahora. Sí, la verdad es que sí, porque hace una semana hubo una manifestación en Bariloche, esa manifestación antivacuna, ¿la recuerdan? Que Patricia Bullrich encabezó en Córdoba con 50 personas, una multitud de 50 personas. Bueno, en Bariloche se hacía la misma marcha también con más o menos 50 personas y 3 de esas 50 personas estaban disfrazadas del Ku Klux Klan. Exactamente, efectivamente. Fue una emulación del racismo, digámoslo, No es porque sí que uno se disfraza del Ku Klux Klan tampoco, No. chiques. No es gratis. No, y no me parece un dato menor que a nadie de los allí presentes les hizo ruido. O sea, Claro. no es que de repente tenían gente alrededor que les decía, che, loco, váyanse, así no, Sí. que los echaban de la manifestación, que les decían, che, esto es, o sea, la manifestación va por otro lado. Nadie. Nadie. Hay gente que le pasaba por el lado, hay gente que incluso le sacaba fotos. Sí, se sacaban fotos con los locos del Ku Klux Klan, Pero recopado. nadie se sintió ofendido de tener personas disfrazadas o personificadas como el Ku Klux Klan al lado en No. una manifestación. Nadie. Totalmente. Ahí en el centro cívico a nadie le llamó mucho la atención. No es el centro menor. cívico de Bariloche. No es un dato menor. No, para nada. Es muy loco igual, un datito de color, es muy loco como les jode ponerse barbijo, pero se disfrazan de Ku Klux Klan y se ponen abajo del sol sin problema. Sí, sí. Es un poco raro. Un calor. Un calor en la pile. Bueno, finalmente esta gente se convirtió en émulos, consciente o inconscientemente de Ku Klux Klan. Yo creo que más conscientemente que inconscientemente, pero esa es mi opinión. Bueno, la similitud de esos atuendos con los que hizo tristemente célebre esta organización racista estadounidense mereció una impensada repercusión nacional. Lo vimos en un montón de notas y lo vimos en un montón de posteos también en las redes sociales y llevó el debate bien lejos de la política sanitaria porque era básicamente lo que ellos planteaban, un debate por la política sanitaria. Terminamos hablando de cualquier cosa porque esta gente estaba disfrazada de supremacistas y destilando odio, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cuál es el origen del KKK, Por favor. del Ku Klux Klan, que data del siglo XIX, cuando después de que finaliza la guerra de secesión en Estados Unidos, había grupos que eran sudistas que se oponían violentamente a las políticas de reconstrucción que se instituyeron desde Washington por los ganadores de la guerra de secesión. Y también a la abolición de la esclavitud. Pero como la agitación servía como una excusa para mantener las tropas federales en los estados que recientemente habían perdido, la organización perdió vigor con el tiempo. El Ku Klux Klan perdió vigor con el tiempo y fue declarada ilegal en el año 1871 por, digámoslo, el expresidente estadounidense, que si no me equivoco es el expresidente número 13 de Estados Unidos, que se llama U.S. Grant, que era republicano. ¿Quiénes eran los que querían la esclavitud? Los demócratas. Lo tiro el datito ese porque no es moco de pavo. No es nada menor. No es nada menor, ¿eh? Sin embargo, reverdeció el Ku Klux Klan, o reblanqueció, o enrojeció, Sí, ¿no? si hablamos de sangre. Sí. Allá por el año 1915 más o menos, y para el año 1929, cuando fue el crack del 29, el crack de la bolsa del 29, la gran crisis económica mundial, llegó a contar en ese momento con 5 millones de miembros solamente en Estados Unidos, y sumaron a todas sus proclamas el antisemitismo y ese ideario siempre racista y supremacista, ¿no? De que les blanques son superiores. Hoy uno mira su trayectoria, ¿no? Y llama un poquito la atención que sus vínculos más estrechos con el mundo de la política fueran justamente, como dijimos, con el Partido Demócrata, que en las últimas décadas de este siglo y del siglo anterior asumió medio un ropaje un poquito más progresista del que siempre tuvo. Los demócratas eran los supremacistas, los esclavistas, etcétera. Después se giraron discursivamente hacia un lugar más progre y es lo que tenemos hoy, ¿no? Los que iban en contra del Ku Klux Klan y ese tipo de cosas eran los republicanos. Inclusive en la década del 20, el Ku Klux Klan participaba de las convenciones demócratas.
y eran decisivos a la hora de votar en las convenciones del Partido Demócrata. El voto lo decidía el Ku Klux Klan. Y iban también así vestidos. Iban vestidos así con ese tipo de carteles que dice América primero, América para los blancos y ese tipo de cuestiones. Ahí tuvieron un nuevo auge y luego un nuevo declive que se produjo a partir de la Gran Depresión y se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial, después de que trascendieran que varias de las figuras del Ku Klux Klan mantuvieron contacto con líderes nazis. De hecho, ellos eran, o sea, son nazis. Ellos eran una especie de nazis, totalmente. Tenían muchísimas cosas en coincidencia y por eso es que se relacionaban mucho. Pero en Estados Unidos estaba surgiendo mucho el nacionalismo, y eso es lo que hizo que pierda un poquito de, ¿cómo se llama?, de fuerza, que se los vinculaba, habían tenido reuniones con gente del Tercer Reich. Inclusive grupos del KKK, lincharon y asesinaron a soldados estadounidenses, pero afros, que volvían de combatir, aunque vistieran sus uniformes militares con la bandera de Estados Unidos. Los asesinaban cuando volvían, averiguaban quiénes eran los que volvían en esta tanda de soldados y los liquidaban, los asesinaban, aunque fueran yanquis. Y lo que prevalecía, digamos, en ese momento en Estados Unidos era más que nada el nacionalismo y no tanto el racismo. O sea, en un grupo armado, como esto es lo que no entiendo. Es como que yo me junto con un par de amigos y digo, che, me molestan los negros y voy y los mato. Claro. Pero no sé, no había una seguridad, una policía, que no existían como comunidad del crimen. Te acabo de dar una data clave. Y ellos eran de un partido mayoritario, un sector muy importante que definía las elecciones en las convenciones demócratas. Está bien, pero no era que de repente ellos mataban a alguien y había un sistema de seguridad que decía, che, loco, asesinaron un negro, vamos a investigar y vamos a meter preso a los asesinos. Se investigaba dependiendo del gobierno que estaba en el poder. Si eran republicanos los investigaban, si eran demócratas no los investigaban. ¿Qué año era esto? Esto fue hasta el año, hasta el crack del 29 y un poquito de años más, ahí empezó a caer, pero después volvieron a las andadas en los años 50 y 60. ¿Por qué? Porque recuerden, en esa época en Estados Unidos había una movilización muy importante por los derechos civiles, se intensificaban un montón esas cosas, después apareció el movimiento hippie, se cometieron muchísimos hechos violentos en el nombre del Ku Klux Klan en esa época, que es una sigla que en realidad ya no identificaba en ese momento solamente a una estructura única, al KKK, sino a varias agrupaciones que empezaban a formar parte del KKK. Ya no era más uno solo, sino que eran un montón de agrupaciones. Uno de los hechos más siniestros que ocurrieron tuvo lugar cuando la casa de la cuarentena de familias negras, donde hacían cuarentena las familias negras, fueron dinamitadas en el año 51 y 52. Hay activistas sociales que murieron decenas de personas en esa explosión, en ese asesinato, y no solo murieron personas negras que estaban acuarentenadas ahí, sino que murieron un montón de transeúntes víctimas de este terrorismo blanco, y un montón de personas que absolutamente no tenían nada que ver. Nada, eso es uno de los hechos más grosos que sucedieron. Bueno, el FBI ubicó a varios sospechosos de esto que te estoy contando, esta masacre tremenda sucedida en Estados Unidos, pero nadie fue procesado nunca, a pesar de haber sido identificados. Como se sabe, la impunidad genera más violencia. No, pero ya es demencial. Es demencial, amiga. En el año 71, cuando un tribunal falló a favor de, escuchate esto, estamos hablando del año 71, nosotros hablamos mucho del apartheid y ese tipo de cosas, un tribunal falló a favor de la desegregación en el transporte escolar, es decir, hasta ese momento, hasta el año 71, en los colectivos escolares, los nenes iban los blancos por un lado y los negros por el otro. Y un tribunal falló para que vayan todos los nenes juntos, y las nenas, sean blancos, sean negros, sean verdes, sean naranja. No importa, votaron para la desegregación. ¿Qué hicieron? Los miembros del KKK hicieron volar 10 micros escolares en Michigan. Con todos los pibes adentro, para quejarse de esta medida del tribunal. En vez de hacer volar un juez, hicieron volar 10 micros escolares en el año 71. Recordemos, este tipo de práctica, estamos hablando del 71, fue hace muy poquitito tiempo. Eran terroristas. Es terrorismo, lo que se llama terrorismo blanco hoy en día. En ese momento no se definía como terrorista porque el término terrorista se empieza a acuñar muchísimo a partir del año 2001 cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. Ah, mira. Ahí fue cuando explota el término terrorismo. Hasta antes no se mencionaba. Mira. En la actualidad se considera que solo son unos pocos de miles de estadounidenses que se consideran continuadores y activistas del Ku Klux Klan. Un par poco de miles, son bastante, igual que sean miles de personas las que piensan esto. Pero bueno, si bien la irrupción de las redes sociales y esta nueva etapa que vivimos de la comunicación y otros factores sirvieron, ponele como el otro día en Bariloche para salir a la calle, para masificar el repudio, también sirvieron para que mucha gente tenga acceso a esas ideologías
ideologías de odio que no conocía y empiece a tener cierta simpatía por las ideas supremacistas blancas, ¿no? Se volvió a vivir otro veranito en los primeros tramos del gobierno de Donald Trump. Ayer Flor Grillo, en Demencia Temporal, hablaba justamente de esto. El racismo no nació con Donald Trump. No. Nació hace 400 años, desde que existe Estados Unidos, que son racistas. Sí. Y esto tampoco va a terminar con Donald Trump. Lo decía muy bien Flor Grillo ayer en Demencia Temporal, en charla con Tevi Chiacho. Durante un siglo y medio, la organización que emularon 3 manifestantes barilochenses la semana pasada durante este banderazo argentino en una tarde de domingo, provocó innumerables acciones violentas, masacres, demasiadas víctimas mortales, y no solo afroamericanas, también mataron blancos, mataron de todo, y su evocación, que haya gente que los evoque a plena luz del día en una democracia, poco tiene que ver con cuestiones sanitarias, con cuestiones de la vacuna, con cuestiones jurídicas, con la Corte Suprema o el impuesto a la riqueza. No tiene nada que ver con eso, chiquen. Basta con echar una ojeada a la historia, como hicimos recién, de la humanidad para advertir que el racismo provocó más muerte que cualquier otro virus en el mundo. Es una reivindicación inadmisible la de estos 3 chochamus en Bariloche, y lo queríamos destacar en este ¿Qué onda con, amiga? Espectacular, amigo. Me pone mucho la piel de gallina que estemos siglo XXI, año 2020 y estén todos locos, ¿no? No, y haya gente que todavía, o sea, lo poco evolucionados que estamos, porque de verdad, me parece impresionante que estas ideologías no estén, pero enterradísimas, que todavía pueda haber gente que piense eso, que es básicamente que te moleste la existencia de otra persona. ¿Cómo, por su color de piel. ¿Cómo tantos años, o por lo que fuese, cómo después de tantos años de sociedad o de vida en sociedad, sigue molestándonos que otra persona simplemente exista siendo diferente? O sea, ¿cómo nos cuesta tanto la convivencia con un otro? Digo, uno, por suerte, esa discusión creo que no está tan jede en nuestro país, sí. Pero digo, no sé, cuando discutís por la diversidad, ¿cómo puede haber gente que le moleste que otra persona tenga otra orientación sexual? Como, por ejemplo, claro. ¿Qué te molesta? ¿Qué te jode? De hecho, sin ir más lejos, el fin de semana mataron a un pibe, me parece importante destacarlo, mataron a un pibe, y es un crimen de odio también. Él era trabajador sexual y apareció muerto en el hotel en donde él ejercía su trabajo, y todavía está en etapa de investigación el crimen, pero claramente es un crimen de odio. Hay gente que todavía le molesta, gente que tiene otra orientación sexual, la gente, el trans, homo, travesti odio existe, y todo el tiempo muere gente por eso. Y la verdad es algo que yo no uno no le entra en la cabeza, ¿no? Me parece impresionante. Asombra que esta cantidad de gente que sean contemporáneos a nosotros, boludo. Sí, es una verdadera locura. Bueno, espero que haya servido un poquitito la data que tiramos, que nos haya hecho pensar un poquitito, aunque sea en este ¿Qué onda con? Hacía mucho que no hacíamos un ¿Qué onda con? Y hoy le tocó al Ku Klux Klan, amiga. Carlitos dice, muy bueno pa' Torre, son esos, se manifiestan contra un gobierno o una ley avalando asesinos. Exactamente, ¿qué tiene que ver el culo con el sombrero, ¿no? Es lo que nos preguntamos. En fin, espero que lo hayan disfrutado este ¿Qué onda con? Espectacular, vamos a ir a un temita, amiga, ¿te parece? Me parece genial.